6 de la mañana con 6 minutos. Tomás Aliaga está con nosotros para contarnos parte, Tommy, del ceremonial que vamos a ver a continuación. Ya estábamos mostrando una imagen que es la que se ha exhibido hasta ahora, pero este velatorio es privado, ¿no? Exactamente, ¿cómo están? Muy buenos días. Acá estamos revisando imágenes muy recientes que solamente se dan a conocer hace un par de horas atrás por parte del Vaticano. Como tú bien decías, Karina, es una ceremonia que tiene un carácter totalmente privado. Acá solamente pueden participar algunos cardenales, como por ejemplo el camarlengo que estamos viendo acá, Kevin Farrell, entre otros ahí de los principales cardenales de Roma, quienes pudieron asistir a que ya es el primer velatorio de alguna manera que tiene el Papa Francisco, y con estas imágenes también podemos conocer por primera vez lo que está haciendo el féretro del sumo pontífice fallecido a primera hora de la mañana el día de ayer. Se conoce que estos registros fueron captados al interior de una basílica dentro de la residencia de Santa Marta, y se anunció también por parte del Vaticano que mañana miércoles va a ser trasladado el féretro del Papa Francisco hacia la Basílica de San Pedro, y es ahí, hasta ese punto, donde van a poder acudir los fieles para despedirse del sumo pontífice. Ya, esto era lo que ayer comentábamos que él había dejado por escrito. Es que fuera velado en la Basílica, la iglesia Santa María, que está dentro de la casa de Santa Marta, donde él vivía. Entonces, él quiso ser velado en el mismo lugar donde siempre vivió mientras ejerció como papa. Exacto. Esa es la disposición que él dejó en abril del año pasado. Ayer a esta hora, nosotros detallábamos que él había hecho estas modificaciones, pero después se conoció el testamento en horas de la tarde, que ratificó todo lo que él iba preparando para su despedida. O sea, este hecho de que él haya alterado la ceremonia y haya hecho una ceremonia más austera, como él pretendía que lo despidieran, no fue el único elemento, sino que también se agregaron otros que estaban al interior del testamento respecto del costo de su funeral también. Exacto, sí, él ahí en ese testamento que conocimos el día de ayer da a conocer y deja ahí por escrito absolutamente que quiere un funeral con un tono más humilde, más austero, que quiere ser enterrado sin tanta parafernalia, por decirlo de alguna manera, que es lo que ha caracterizado los últimos funerales de los papas que han fallecido. Ese funeral en específico del Papa Francisco ya se acaba de anunciar también que va a ocurrir este sábado a las 10 de la mañana, es donde va a tener lugar el funeral del sumo pontífice, y claro, posteriormente, una vez que sea retirado, por así decirlo, de la Basílica de San Pedro, va a ser trasladado hasta la Basílica de Santa María la Mayor, donde finalmente es que se va a concretar su entierro. Donde él quería que finalmente reposar, descansar después de su partida. Tommy, muchas gracias. En un ratito vamos a volver contigo para conocer más detalles de lo que está pasando ahora en el Vaticano. Tenemos estas imágenes que nos llegaron hace muy poquito. Esto es parte del ceremonial también, ¿no? Impresiona ver esta imagen. Sí, impresiona. Es impresionante porque lo teníamos al Papa Francisco hablando ante los fieles el día domingo, dirigiéndose a todos ellos, y horas después conocemos esta triste noticia de su partida, y ahora vemos esta imagen de él reposando ya en el féretro. No deja de ser impresionante lo que estamos viendo. Y además en un féretro que es bastante más sencillo de lo que acostumbraban a esta ceremonia. Recordemos que en las ceremonias anteriores habían 3 ataúdes dispuestos, y ese fue uno de los elementos que él eliminó. Mira, bueno, la pregunta del día de hoy... Claro que sí. La pregunta del día de hoy tiene que ver... Mañana está pasando rapidísimo hasta mañana, y vamos a tomar contacto de inmediato con el Vaticano, porque ya en el lugar se encuentra Rodrigo Vera para conocer los detalles de cómo se están viviendo estas horas posteriores a haber conocido, ya el día posterior a haber conocido el fallecimiento del Papa Francisco. Rodrigo, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, Rodrigo. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Roberto, Karina? Sí, hay harto que contar, hay información que se ha ido consolidando en las últimas horas. Les quiero mostrar también el cambio rotundo que ha tenido la vía de la conciliación entre ayer por la noche, cuando despachábamos para el noticiero central, y hasta ahora, lo que ha ocurrido durante toda esta mañana. Ya se los voy a mostrar, pero mira, está por aquí un colega argentino, hay muchísimos medios, obviamente, de todo el mundo, pero en particular
de los argentinos, porque para ustedes lo que significa la muerte de Francisco y cómo ha golpeado también a los que están acá en Roma. Sí, fue un golpe, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Realmente fue, bueno, un golpe, como vos bien lo decís, que fue muy duro porque aquellos que lo vieron el domingo de Pascua acercándose, nunca pensaban tal vez que al día siguiente ya no estaría entre nosotros. Si bien, por supuesto, no hay que dejar de lado el estado de salud que ya se venía anunciando cada vez más complicado, pero de un momento para otro, cuando parecía que una vez más vencía a la muerte, desgraciadamente, bueno, no, nos dejó a muchos boquiabiertos. Y por supuesto que no despedimos solamente al Papa Francisco, despedimos al ex cardenal Jorge Bergoglio, alguien que fue una figura que el pueblo argentino valora muchísimo por todo lo que dio, por todo lo que dejó, por su cercanía con el pueblo también, y por ese legado que deja de un, creo yo, un catolicismo que no es el mismo, no fue el mismo hasta su llegada. Claro que sí. ¿Cuál es tu nombre? Jorge Morón. Jorge Morón, muchas gracias, Jorge. Una opinión ahí de un colega argentino. Miren, a ver, yo quiero mostrar lo siguiente. Ayer por la noche, cuando estábamos acá, en la Vía de la Conciliación, había muchísimo movimiento de camiones que empezaban a colocar distintas estructuras, ¿no? Porque si uno ve, mira, si mostramos hacia allá, la Vía de la Conciliación, entre la Basílica San Pedro y donde está el Castillo de San Ángelo, debe tener unos 500 a 600 metros. Se fueron instalando cada 100 metros, y esto a partir de anoche, pantallas gigantes. Ustedes que seguramente tienen la perspectiva de lo que ocurre habitualmente acá, en el Vaticano sí hay pantallas gigantes en la Plaza de San Pedro, ¿cierto? Para mostrar todas las actividades papales. Pero lo que cambió entre anoche y hoy son estas estructuras. Voy a mostrar acá, Rodri. Mira, si nos giramos para acá, vamos a mostrar, por ejemplo, esas pantallas. Se ubicaron de esas pantallas gigantes cada 100 metros. Todo esto pensando, evidentemente, cuando sean los funerales, y esta información que les contaba yo, que se ha ido conciliando en las últimas horas. ¿Rodrigo? Hasta ayer, cuando llegamos hasta Roma, no había certeza total de cuándo empezaban los velorios, de cuándo iba a llegar el Papa. Desde mañana, evidentemente, va a estar el cuerpo de Francisco acá en la Basílica de San Pedro. Claro, y lo que estábamos viendo en las imágenes también es que están empezando a llegar distintas congregaciones, ¿no? Porque se veían grupos de personas, por ejemplo, detrás de una cruz. Esas cruces llevan el nombre de, me imagino, las iglesias que los albergan, las congregaciones, los movimientos religiosos están llegando en grupo en este minuto allá a la Plaza de San Pedro. Sí, son los peregrinos, Karina, que son los que tienen que hacer cola. A ver, esas filas de gente empiezan por lo menos pasado incluso el Castillo de San Ángelo. O sea, estamos hablando 600 metros y un poco más incluso, donde empiezan ese peregrinaje. Yo diría que por la mañana había más flujo de aquellos peregrinos que con las cruces se van acercando a la Plaza de San Pedro. Hoy día, a esta hora al menos, ha bajado un poquito más ese flujo, pero nos vamos a ir acercando nosotros hasta la plaza para mostrar también el ambiente ahí más cerca y también la cantidad de medios de comunicación. Yo les decía que, bueno, se fueron confirmando estas informaciones. El sábado va a ser finalmente el funeral del Papa Francisco, y todo lo que acá se ha comentado ya en las últimas horas, porque ayer cuando despertábamos por la mañana, nosotros estábamos en Manchester y la noticia golpeaba a Europa a partir de pasadas las 9 de la mañana, ¿no? Cuando lo oficializa el Vaticano. Claro, el primer impacto tenía que ver con la muerte del Papa, pero con el paso de las horas, y yo diría que hoy día el tema evidentemente empieza a ser los ritos que vienen a continuación, cómo estos ritos se van a ir simplificando, ¿no? Por la propia petición y los propios cambios que hizo el Papa Francisco en noviembre del 2024. Y por otro lado, se empieza a discutir el legado y fundamentalmente el cónclave. ¿Quién va a ser el Papa que viene? ¿Cuánto va a tomar de lo que dejó el Papa Francisco? Para ver cómo vienen los destinos de la Iglesia Católica en el futuro. Rodrigo, bueno, vemos la imagen ahí, hay un sol radiante hoy en el Vaticano, en Roma.